Éxodo capítulo 2 del 1 al 10. Bien, dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, quiere decir adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Porque de las aguas lo saqué. Padre, tú a mí no me sacaste del agua, Señor, sino que me sacaste de algo peor, Padre, de un hoyo profundo y cenagoso, hediondo, Señor, en medio de mis pecados y en medio de mi maldad. Pero de allí me sacaste tú, para gloria de tu nombre. Y yo sé que cada hermano mío aquí presente reconoce lo mismo, Señor, que tú no escatimaste extender tu mano santa, divina y poderosa para alcanzarnos en lugares de perdición, en lugares de confusión, en lugares donde reinaban las tinieblas. Pero de allí nos sacaste para traernos a un mejor lugar, a tus pies, y para ser herederos de una vida eterna. Te pedimos pues, Señor, que tú bendigas al predicador en esta hora, que bendigas a los que escuchan, para que si alguno es salvo, sea mayormente edificado, y si hay alguno que no te conoce, que hoy sea salvo para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Al sermón de hoy le hemos titulado: porque de las aguas lo saqué. Porque de las aguas lo saqué. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, resulta que 400 y pico de años antes había entrado una familia, la familia de Jacob, y habían sido 70 personas. Él entró con sus 12 hijos. José ya estaba ahí, pero él entró con sus 11 hijos. Y resulta que cuando entró eran 70 nada más. Y él fue bienvenido por el faraón que conocía a José, el faraón que había recibido muchos beneficios de Dios por la vida de José, el faraón que había podido salvar a su país y a su nación por las bendiciones que Dios le había dado a José. Pero resulta que había muerto ya José, 400 años después habían muerto todos los hermanos de José, y había un faraón que ya no conocía al pueblo de Israel, ni conocía tampoco a José. Y es más, sentía desprecio por los judíos. ¿Por qué razón? Porque los hebreos todavía no se llamaban judíos para esa época, pero por ser hebreos los despreciaban. ¿Por qué razón? Porque habían crecido y se había vuelto un pueblo numeroso y muy poderoso. Y resulta que el faraón entonces tuvo miedo, y él dio una orden. Le dijo a 2 matronas, a esas mujeres que se dedicaban a recibir a los niños, le dio una orden a estas 2 mujeres: todos los hijos varones de las hebreas, mátenlos, solo dejen vivir a las niñas. Pero resulta que Dios tocó el corazón de estas matronas y tuvieron miedo, y por el miedo y temor que tuvieron de Dios, entonces no le hicieron caso al rey, no le hicieron caso al faraón. Y resulta que el pueblo siguió creciendo y siendo más poderoso. Entonces dijo un día el faraón: no, dijo, hay que empezar a matar a los varones. Y dio una orden que todos los niños de cierta edad tenían que morir, principalmente los niños varones. A las niñas las podían dejar sobrevivir. Y resulta que entonces 2 levitas, como ya leímos al principio del capítulo 2, un hombre y una mujer de la tribu de Leví,
tuvieron un hijo hermoso. Muchas veces nosotros nos identificamos con esta historia. ¿Por qué razón? Porque en nuestra vida pueden estar sucediendo cosas que tal vez nos están confrontando. Nos están confrontando la fe, nos están confrontando nuestra confianza en Dios, nos están confrontando nuestra doctrina. Nos confrontan de repente amigos ahí en el trabajo para ver qué tan cristianos somos. El enemigo no deja de usar a ciertas personas para ponernos tentaciones. De repente también el enemigo puede empezar a enriquecernos, a bendecirnos sin darnos cuenta. Y nosotros tenemos que comprobarle a Dios si realmente nosotros aceptamos y entendemos que lo que tenemos y lo que somos viene de Dios o no. ¿Cuándo, pastor? Cuando tenemos que dejarlo ir. Quizás hay alguna relación, quizás hay alguna persona que usted tiene que dejar ir. Tal vez un compadre, un amigo, una novia, un novio, yo no sé. Pero quizás usted tiene que dejar ir eso. ¿Por qué razón? Porque al igual que Abraham con Isaac, cuando Dios lo probó y le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, le dice después. Entonces Abraham se siente confrontado. ¿Por qué razón? Porque era el hijo de la promesa, era el hijo de su esperanza, era el único hijo que tenía. Su mujer había tenido ese hijo cuando ya las mujeres no podían tener hijos. Pero aún así Dios lo probó y él tuvo que dejar ir a Isaac. Muchas veces nosotros nos resistimos a querer dejar ir el negocio, a querer dejar ir el trabajo, o querer dejar ir a la persona, o querer dejar ir cualquier cosa que amamos. Lo que no amamos, fácilmente lo dejamos ir. Lo que no nos costó, con facilidad nos deshacemos de eso. Pero qué difícil es cuando hemos puesto nuestro corazón en alguna persona o en alguna cosa. Qué difícil es. Pero siquiera entendiéramos que cuando Dios nos manda a nosotros que nos desprendamos de esa persona o de esa cosa, quizás Dios solamente nos está probando para luego, cuando nosotros hayamos pasado la prueba, Él nos dé una bendición mejor. Porque cuando Dios quita algo, es porque tiene preparado para nosotros siempre algo mejor. Dice amén, hermano. Ahora, en esta situación no fue la diferencia. Hubo una prueba para los padres de este niño. Y fíjese, y vamos otra vez a ver versículo por versículo cómo se dio toda la historia, y vamos a tratar de identificar algunos puntos que tienen que ver con nosotros también hoy. Quizás aquí hay alguien donde Dios le está diciendo, hey, es tiempo de que dejes ir eso. Es tiempo de que te desprendas de esto. Es tiempo que te desprendas de esta persona. Es tiempo que, y yo le pido a los hombres que no estén pensando en su esposa. Sí, porque ya viste vieja, ya es tiempo que nos desprendamos. Te tengo que dejar ir, ¿verdad? Y ahí se hace fácil, ¿verdad? Pero no. Eso es hasta que la muerte nos separe. Dice amén, hermano. Bien. Un varón, diga conmigo un varón. ¿Cuántos varones tengo yo aquí? ¿Están seguros? Si alguien duda, doy consejería. Ya estoy aprendiendo. Un varón de la familia de Leví. Mire cómo identifica. ¿Por qué de la familia de Leví? Es importante. De la familia de los levitas descendieron los sacerdotes, exactamente. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos. Yo no sé si lo voy a recordar, pero el primero fue Rubén. Los de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, el otro fue Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la concubina, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa fueron Gad y Aser. Un aplauso para mí, por favor. Entonces resulta que Leví, hijo de Lea, había recibido la bendición de ser el encargado de proveer, de procrear sacerdotes, los cuales fueron usados en el tabernáculo y fueron usados después en el culto que se celebraba en el templo de Salomón y cosas como estas, ¿verdad? Y resulta que esta pareja eran de la misma tribu, eran levitas, y entre ellos había un varón. Mire cómo es de importante. Yo no sé quién tiene la Nueva Traducción Viviente.
¿Habrá alguien que tiene la Nueva Traducción Viviente? ¿No? ¿Nadie tiene la Nueva Traducción Viviente? Ok, la Nueva Traducción Viviente dice que entonces había un hombre de la tribu de Leví y conoció a una mujer de la tribu de Leví y luego se casaron, ¿verdad? Me gusta que la Nueva Traducción Viviente hace énfasis en lo que estamos peleando hoy los cristianos. Desde la antigüedad siempre fue un hombre y una mujer, y si querían tener familia y tener vida conyugal tenían que casarse. Imagínese usted. La Nueva Traducción Viviente se las recomiendo, hermanos. Lleve a la par la lectura de las dos Biblias y usted se va a dar cuenta cómo ayuda a ir leyendo la Reina Valera del 60 y la Nueva Traducción Viviente. Pues resulta que entonces se casaron. Estos entonces, lógicamente por su relación íntima, por su relación sexual ya aprobada por Dios, bajo la bendición de Dios, porque se casaron a la luz de la palabra del Señor, entonces pudieron tener hijos y tuvieron un hijo. Se los concibió, dice ahí el versículo 2, y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era, ¿qué? Ok, ayúdenme, vamos a ver, nos vamos a poner a trabajar todos juntos. Y viendo lo que era, ¿qué? Hermoso. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cómo ven a sus hijos? Hermosos, ¿verdad? Sí, ahí ve que, sí, es que el papá siempre ve normalmente al hijo hermoso. Eso es normal, ¿verdad? ¿Cómo vemos a nuestras hijas? Hermosas. ¿Cómo que feas? Ah, bellas, perdón, sí, ok. Yo dije, ay, una hermana sincera, dije yo, vaya, ok, bella, ok. Entonces, vemos a los hijos hermosos y bellos, ¿verdad? Bueno, en este caso no fue la excepción, pero aquí hay una diferencia. Quien le está llamando hermoso al hijo de estos levitas no son sus padres, es Dios. Y muchas veces nosotros tal vez tenemos hijos que los vemos hermosos porque a final de cuentas no podemos hacer nada, son nuestros hijos y tenemos que aceptarlos, quererlos como son, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿son nuestros hijos todos? No uno, no dos, todos nuestros hijos. Si usted tuvo 4, pues sus 4 hijos. Si usted tuvo solo uno, pues su un hijo. Si usted tuvo 3, pues sus 3 hijos. Son todos sus hijos. Podría decir Dios, los hijos de esta familia son hermosos. Y ahí es donde tenemos que entender, no diga que sí. Porque mis hijos muchas veces han hecho cosas donde yo sé que Dios no los está viendo hermosos. Yo he hecho muchas cosas que aunque mi madre y mi padre me vieran hermoso, yo no he hecho muchas cosas que Dios pudiera decir, te veo hermoso. Y ahí es donde yo quiero llamar ya la atención. Cuando Dios le llama hermoso o hermosa a una persona, yo le aseguro que lo menos que está viendo Dios es su aspecto físico. ¿O no fue lo mismo que dijo de Saúl? Él le dijo al profeta, no te dejes llevar por su apariencia, porque Dios no ve la apariencia del hombre, sino que ve ¿qué? Su corazón. Sí, nosotros vemos a nuestros hijos hermosos, pero quizás su corazón está lejos de Dios. Su corazón ya no late, ya no palpita por esa pasión que antes tuvieron, tal vez. O quizás nunca la han tenido. Y por eso es que una de las cosas más importantes cuando yo dedico niños desde este lugar, no es tanto solamente tomar al niño, sino que los padres entiendan que dedicar un hijo delante de Dios es una gran responsabilidad. No solamente es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Dígame, iglesia, ¿por qué razón? Porque tenemos que dedicarlo todos los días. Hermanos, ustedes saben el bombardeo que sufren nuestros hijos constantemente, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Muchas veces nosotros ya estamos dormidos y ellos siguen siendo bombardeados porque todavía están despiertos en el internet, en la televisión, haciendo muchas cosas. Bombardeados constantemente porque el diablo lo menos que quiere es que nuestros hijos se vean hermosos delante de Dios. Y nosotros muchas veces tenemos oportunidad de venir 3 veces a la semana para traer a nuestros hijos y nos da pereza. Qué bueno que esto no es para usted porque usted está hoy aquí. Pero ¿qué pasa con aquellos padres que dicen, ay, la situación está mala? Sí, pero tú la estás poniendo peor porque no traes a tus hijos a la iglesia.
Ay, la situación está difícil, sí. Y para tus hijos va a ser más difícil. Yo le dije un día a mis hijos, yo no sé hasta dónde yo voy a seguir orando porque ustedes de verdad me den nietos. Yo hace poquito estaba con la friega de tener nietos. Yo digo, ¿y en medio de qué sociedad van a criar mis hijos a sus hijos? ¿Con qué tipo de gobierno? ¿Saben ustedes que en Nueva Zelanda, Zelandia, New Zealand, ok, ¿qué pasó? Ya lo apantallé, ¿verdad? Cuando quieran una clase me avisan, ok. Están metiendo presos a todos los que pongan un versículo, aunque no sea completo, una frase que haya sido sacada de la Biblia. Cualquier persona que haga referencia a la palabra de Dios lo quieren meter preso. Y los gobernantes de ese país están invitando a todos los demás países que los imiten y que hagan lo mismo. Porque el plan de ellos es que sea prohibido andar una Biblia, por ejemplo, también. Eso es parte de las cosas que quieren prohibir. Que ya no se vea la Biblia, que ya no se venda. Yo por eso todos los meses estoy comprando una Biblia. Todos los meses estoy comprando una Biblia. Todos los meses compro una Biblia. Ayer fue un día que pedí una Biblia. Y yo siempre estoy comprando Biblias. Y yo estoy almacenando Biblias. Estoy coleccionando. Unos coleccionan anillos, otros coleccionan otras cosas. Yo estoy coleccionando Biblia. Porque un día el internet ya no va a presentar la Biblia verdadera, con la cual me edificó Dios a mí, con la cual Dios me habló a mí, con la cual yo me convertí a Jesucristo. Va a dejar de aparecer en el internet. Olvídense. Y nosotros seguimos como aletargados. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los principales responsables en hacer que nuestros hijos se vean hermosos delante de Dios. Y por eso es interesante, hermano, que si no lo hace por usted, pues hágalo por sus hijos para venir siempre a la iglesia. Yo lo felicito porque hoy está aquí. Yo lo felicito. Pero tiene que entender, hermano, que esto no solamente es cosa de un día o de una semana o de un fin de semana. Esto es cosa de toda la vida. Dice amén, hermano. Diga conmigo, es cosa de toda la vida. ¿O no es cierto que el diablo toda la vida eterna nos quiere llevar al infierno? Es cosa de toda la vida. Y nosotros no podemos estar viviendo una vida tan aletargada, tan distraída, como que si no nos interesa lo que está pasando. Cualquiera diría, mis hijos ya están grandes. ¿Usted está seguro que sus hijos grandes andan haciendo lo correcto delante de Dios como para que se vean hermosos delante de Dios? Algo que nosotros tenemos que entender es que nosotros, mientras tengamos vida y tengamos hijos y seamos padres, tenemos la responsabilidad de estar guiando a nuestros hijos siempre a los pies de Cristo. Ese es el mejor lugar para cualquier hijo. Créame, hermano, lo mejor para un hijo no es que amase dinero, no es que tenga fama, no es que alcance grandes títulos académicos, lo cual todo eso es bueno. Si todo eso es una bendición de Dios, si todo eso va a servir para glorificar el nombre de Dios, dice amén, hermano. Pero si eso los va a apartar, entonces yo quiero que mi hijo sea pobre y tonto para el mundo, pero que sea amado por Dios. Entonces, fíjese que todo lo que sucedió. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río y lo dejó ir. Yo quiero que a usted le llame la atención algo. ¿Habrán estado los dos papás de acuerdo para dejar ir a Moisés? ¿Habrán estado los dos papás de acuerdo, sí o no? ¿Qué hubiera pasado si uno de los dos no hubiera querido? ¿Qué hubiera pasado si uno de los dos no hubiera estado de acuerdo? Ponga atención al versículo 1. ¿Los dos eran de qué tribu? De Leví. Los dos temían al mismo Dios. Los dos habían sido educados en la misma fe. Los dos conocían la palabra de Dios. Por eso es que estuvieron de acuerdo en todo. Los que vinieron el miércoles, ¿se acuerdan que yo les traje una breve meditación de Amós capítulo 3, versículo 3? ¿Podrán estar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Desde ahí los jovencitos y las jovencitas tienen que aprender a ver quién es el que les conviene. Muchas veces los jóvenes se dejan ir porque tiene cara bonita, tiene bonita figura, pero eso se pasa. Eso se pasa. Lo bonito se pasa, ¿sí o no?
Si no, mírenlas hoy después de 20 años de casada. ¿Ah? Y lo mismo nosotros. Cuando se casaron con nosotros, delgaditos, ¿verdad? Y hoy las grandes panchas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se casaron con nosotros? Nos dejábamos crecer el pelo y ahora aunque querramos, solo que nos pongamos peluca, ¿verdad? Pero lo físico pasa. ¿Qué es lo que mantiene unido al matrimonio? Lo físico, no. El dinero, tampoco. Los buenos trabajos, peor en esta época. El amor, sí, pero el amor a Dios primero. Porque Dios es el que se va a encargar de mi victoria o Él mismo se va a encargar de mi derrota. Yo sé que algunas veces han visto a la hermana Anita y dicen, ¿cómo puede andar con ese hombre tan feo? Ah, por amor a Dios, primeramente, y por amor a que después le puede caer una, ¿verdad? Si se porta mal conmigo, ¿verdad? Y lo mismo para mí. Eran levitas los dos, eran de la misma tribu los dos le temían al mismo Dios, los dos le creían a la misma palabra, habían sido educados en la misma fe. ¿Qué quiero decirle yo al joven y la jovencita que todavía no han contraído un compromiso? Recuerden que el versículo dice, no os unáis a yugo desigual. Tienen que buscar. A mí me gusta que últimamente, ya desde hace como unos 2 años para acá que yo platico con Gerardo, me gusta que él constantemente está insistiendo, tiene que amar a Dios, me dice, tiene que gustarle las cosas de la iglesia, tiene que desear estar en la iglesia como yo estoy, tiene que ser, y él insiste en eso. Y yo le digo, pero también tiene que ser bonita, le digo yo, ¿verdad? Porque no, ¿qué nieto me va a dar, verdad? Entonces, pues sí, pero que le gusten las cosas de Dios, me dice. Porque mira, me dice, si en tu época muchos cristianos se casaron y ahora están divorciados, ahora imagínate en la mía, me dice. Y es cierto. Entonces, es interesante ver que dejan ir al hijo los dos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el problema que uno de los dos quiere venir a la iglesia, pero el otro no? Uno de los dos quiere quedarse al otro culto para servir, pero el otro ya no. Yo recuerdo que yo aprendí esto. Cuando yo me hice cristiano, nosotros teníamos 6 cultos el domingo, solo el domingo. Y de lunes a sábado, culto todos los días. Y el sábado eran 2 cultos. Y nosotros teníamos que estar atendiendo 2 y sirviendo 2 el domingo. Y entre semana teníamos que atender 1 y alimentarnos en el otro. Servir, aquí no. Aquí la gente viene, sirve y ya no se alimentan. Bueno, hermano, no los vi, le digo yo, no la vi, hermana. No, estuve sirviendo en el culto de las 9, pero no la vi en el de las 11. No, es que me fui. Y yo digo, ¿y qué le está enseñando a los niños en la escuela? En la escuela bíblica. ¿Qué están enseñando entonces a los que llegan a aprender con ellos si ellos no se alimentan? Mire, hermano, yo tengo que entender algo y yo espero que usted lo entienda también. Yo no puedo dar algo que no tengo. Yo para poder enseñar tengo que haber sido enseñado primero. Dice amén, hermano. Mateo 28. Mateo 28. ¿Ah? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces es un asunto es una cadena. Es un asunto de constancia. Es una cosa de generación a generación. Estos 2 padres estuvieron de acuerdo en dejar ir al hijo. Ellos no sabían si lo iban a volver a ver. Ellos no sabían si desde la ribera del río al pasar por allí Moisés le iban a lanzar flechas o lanzas. Ellos no sabían. Ellos solo sabían que tenían que confiar en Dios. Dice amén, hermano. Muchas veces a nosotros nos cuesta dejar a un hijo, nos cuesta dejar una hija, nos cuesta dejar ir a una persona, nos cuesta dejar ir un trabajo, nos cuesta dejar ir un negocio, y tal vez no nos damos cuenta que es Dios el que está, Él es el primer interesado y nos está probando porque nos quiere bendecir más. Nos quiere bendecir más. Entonces fíjese lo que sucedió. Fíjese lo que sucedió. Pero no pudiendo ocultarle más, tomaron una arquilla, la calafatearon y le pusieron asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en medio de los carrizales a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecería.
Siempre hay un hermano mayor que está cuidando. Los hermanos mayores tenemos que cuidar a los hermanos menores. Nosotros tenemos que tener, y fíjese, algo interesante, hermanos. Tal vez usted ve una persona que anda caminando incorrectamente. Usted tiene que orarle a Dios para ir y hablar con esa persona. Porque usted tiene que decirle: yo te estoy viendo, yo te estoy supervisando, yo gasto muchas noches, yo gasto lágrimas orando y pidiendo y clamando por ti. Y veo que estás haciendo las cosas mal. Yo quiero que te vaya bien, pero también tú tienes que desear que te vaya bien. Esta hermana, me llama la atención la responsabilidad de la hermana de ver de lejos cómo iba la arquía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, le dijo, de los niños de los hebreos es este. Fíjese qué interesante, identificó. ¿Por qué identificó? Bueno, los egipcios se sabe que son bastante oscuros de su piel. Quizás Moisés era un poco claro, como David. Entonces quizás identificó algún tipo de ropa. Qué bueno que esta mujer, siendo pagana, identificó a un hijo de Dios. La pregunta es: ¿la gente puede ver en nosotros que somos hijos de Dios? ¿Nos identifican a nosotros como hijos del rey? ¿Nos identifican a nosotros como pertenecientes al pueblo de Dios? Esta mujer, sin que el niño dijera nada, sin que el niño se mostrara ninguna credencial, esta mujer pudo ver inmediatamente que era hijo de los hebreos. Y fíjese lo que sucedió. ¿En qué versículo me quedé? 7, ¿verdad? Entonces su hermana le dijo, la hermana de Moisés le dijo a la hija, y le dio una gran idea: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño. Imagínese usted, cualquiera le hubiera dicho: no, no dejes ir a tu hijo, lo vas a perder. ¿Cuántas personas? Hace muchos años yo tuve la experiencia de un joven que empezó a venir aquí a la iglesia. Y cuando la mamá se dio cuenta que estaba viniendo a la iglesia, lo regañó y le prohibió que viniera a la iglesia. Yo no sé qué pasó con la vida de ese muchacho, pero si ahora le está pasando algo malo a ese muchacho, es responsabilidad de su mamá. Porque ¿quiénes son los primeros en sufrir cualquier cosa que le acontezca a los hijos? Los padres. Pues nosotros los padres deberíamos de tener cuidado de tener a nuestros hijos siempre rendidos a los pies de Cristo. Dice amén, hermano. Algo importante entonces es que ellos no sabían lo que iba a suceder, los padres. Pero mire cómo Dios empezó a premiar la fe de esta levita. Cómo empezó a premiar Dios el hecho de que confiaran más en Dios y no en su propia astucia. Y dijeron: no, vamos a poner a nuestro hijo en el río, como que lo estuviéramos poniendo en las manos de Dios. Y resulta que terminó la misma mamá amamantando a su propio hijo. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Usted sabe que tenían la costumbre de amamantarlos por 2 o 3 años. Entonces todo ese tiempo Moisés iba a ser propiedad de su propia madre. Ahora aquí sucede también algo que me llama la atención. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Vamos, iglesia, quiero oírlo. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Hermano, la voluntad de Dios no se equivoca. Hermano, la voluntad de Dios nunca falla. Hermano, la voluntad de Dios permanece y permanece para siempre. Dígame, iglesia. Permanece. Y algo interesante es esto. Yo quiero que vea esto. Mire conmigo el capítulo 1, versículo 15. Ve el 1:15. A mí me impresionó esto. Habían 2 personas que eran de la casa de Leví y los 2 estaban de acuerdo. Ahora, 2 personas de la casa de los egipcios que no estaban de acuerdo. Ponga atención a esto que usted va a aprender hoy. 15. Y habló el rey de Egipto, o sea el faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba como Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños y bla, 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 bla. Fíjese algo interesante. En la misma casa, 2 personas haciendo completamente lo contrario.
El padre, el rey de Egipto, el faraón, queriendo matar a todos los varones, donde se hubiera ido en cuenta Moisés. Pero fíjese que Dios usa a una persona de la misma casa para salvar a su siervo. ¿Por qué razón? Porque Dios actúa siempre de maneras incomprensibles. Dios actúa siempre de maneras misteriosas. Nosotros muchas veces, queriendo proteger al hijo y no dejarlo que se vuelva adulto, estamos ahí siempre encima de ellos, controlándolos. No, hermano, hay un momento donde ya no se pueden controlar, hay que dejarlos ir. Y deje que se vayan a romper todo el océano. Así van a aprender, hermano. Pero siempre esas mamás encima, y toda la vida fregando, y toda la vida llamando, y toda la vida texteando, y toda la vida, y ahí ve que uno le dice: hombre, ya déjalo, hombre. Y entonces el muchacho venía para acá y vos lo fregás tanto que ya se arrepintió de venir. ¿Ah? Es como aquel bolo que dicen que cuando llegó a la casa, la mujer le empezó a decir, ¿verdad? Ajales, ¿y de dónde venís? ¿Y con quién estuviste? ¿Y qué andas haciendo? ¿Y a dónde te has andado? ¿Qué? Mira, le dijo él, mejor ni me recordés que me regreso, le digo, ¿verdad? Entonces, muchas veces las mamás hacen lo mismo con los hijos. Empieza: hermana, hermano, usted tiene que entender cuando sus hijos son ya adultos y tiene que dejarlos ir. No estoy diciendo que no tiene que estar la reprimenda de por medio. No quiero decir que no tiene que estar la exhortación de por medio. Pero usted tiene que buscar sabiduría para hablar con sus hijos. Yo he oído a muchos padres que le hablan a sus hijos ya de 20, 21 años como que fueran niños todavía de cuna y regañándolos. Y el muchacho solamente por respeto, ¿verdad? Y no, hermanos, hay un momento donde tenemos que dejar ir las cosas o las personas. Si es nuestro, Dios se va a encargar de que regrese. Dice amén, hermano. Y si no es nuestro, es porque nunca lo fue. Soy un poeta yo. Bueno, entonces hay algo interesante. Pero yo quiero que usted vea eso, hermano. No pierda de vista esto. Los dos levitas que le temen a Dios y a su palabra estuvieron de acuerdo para dejar ir a Moisés y recibieron la bendición por pasar la prueba. Los dos egipcios, padre e hija, estaban en desacuerdo. Y en lo que el papá quería matarlos, Dios usa a la hija del asesino para salvar a su siervo, a Moisés. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Yo no digo que no hay momentos en que tenemos miedo. Yo no digo que no hay momentos en que tenemos dudas. Pero usted tiene que obligarle a su corazón a que crea en la voluntad de Dios. Y que crea que la voluntad de Dios es perfecta. Que aunque es misteriosa porque no la conocemos, al final de nuestros tiempos nos vamos a dar cuenta que eso era lo que más convenía. Deme un amén, iglesia. Y por tanto, hermano, no se preocupe usted tanto de cómo va a salir de ese problema. Y un día de estos hablaba con uno de mis hijos y le dije: lo importante es que Dios te vea rendido a Él. Tal vez vos no sabes qué hacer en esta situación, pero Dios sí lo sabe. Tal vez vos no puedes ver el camino, lo ves nublado, lo ves confuso, lo ves extraño el camino. Pero si es el camino de Dios, Él se va a encargar de tomarte de tu mano y llevarte y conducirte por el camino correcto. Por tanto, hermano, así como Dios estuvo a cargo de la vida de Moisés y lo pudo sacar del agua, así Él sigue teniendo poder y sabiduría para sacarnos a nosotros de cualquier problema, si creemos que la voluntad de Dios es perfecta. Vamos a orar. Padre.